Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Ahora estamos en nuestro segmento de cómo vender más con Frederick Gimpel. Así que le damos la bienvenida a Frederick. ¿Qué tal, Frederick? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos bien. Estoy estrenando micrófono a solicitud de un radio escucha. Ah, buenísimo. Sí, cabal, la semana pasada alguien mandó precisamente eso, que Que necesitabas un tenía buen mal sonido. un micrófono ahí para que se escuchara bien porque era importante lo que decías. Gracias, sí. Entonces, para que vean que sí los escuchamos, ando estrenando micrófono. Ah, buenísimo. Y contanos, hoy llegamos al quinto deseo de Año Nuevo para los vendedores. ¿En qué La quinta consiste resolución de Año la quinta Nuevo, pues no resolución? necesariamente solo para vendedores, ¿verdad? Vos, para toda la gente que quiere vender más, eso, perdón, incluye gerentes generales. Eh, directores de ventas, directores de mercadeo y dueños de empresas, todos los que de alguna forma quieren vender más. Ah, ok, buenísimo. ¿Y en qué consiste la quinta resolución? Bien, en la quinta resolución es un tema muy importante y es un tema de crecimiento a nivel personal y creo que como seres humanos nos tenemos que mantener humildes de tal forma que aceptemos que no lo sabemos todo. Eso nos va a llevar a seguir aprendiendo. Y lo último que es para mí muy importante, sobre todo para toda la gente que trabaja conmigo, es ejecutar rápido. Yo no soporto un procrastinador, una persona que sabe que tiene que hacer algo y la puede hacer pasado mañana mejor. Para mí eso no, literalmente creo que el tiempo que nos queda en la tierra es corto. Creo que la vida es un regalo y creo que cada día que no ejecutas tu gran idea, estás perdiendo dinero. Y al final es precisamente eso es lo que te permite tener resultados, porque si no ejecutas, pues no van a haber resultados. Sí, y algo más importante que eso, Jorge, en un libro, una cosa que me marcó un libro que leí, eh, nos dice que siempre vamos en camino a la riqueza o a la pobreza. Entonces, en base a las acciones que tomas, vas en camino a un lado o al otro. Y creo que es importante para todos que nos preguntemos si las acciones que hemos tomado hoy, que las acciones que tomamos ayer, o las acciones que hemos tomado a partir del 1 de enero de este año, vamos encaminados hacia la riqueza o hacia la pobreza. Y este es un camino que todos conocemos y creo que es muy importante hacer ese inventario de las acciones que llevamos hasta el día de hoy, si realmente le hemos agregado valor a nuestras vidas o no. Y otra cosa que leí por ahí que me encantó es, si no provienes de una familia rica, que una familia rica provenga de ti. Yo creo que es importante y la riqueza no es solo dinero, es paz. Yo creo que el ser humano tiene que medir la cantidad de riqueza que tiene por la cantidad de paz que tiene para dormir en la noche. Entonces, todas las acciones que nosotros hacemos día a día nos llevan a un lado. Vamos para abajo, vamos para arriba. Es imposible quedarnos en el mismo lugar. Eso no se puede. Si no estás haciendo nada porque ya llegaste, créeme, vas en camino a la riqueza. En el momento que dejas de crecer, estás decreciendo. Y entonces, para mí esta última resolución es muy importante. Es algo que a mí, pues, eh, me da paz. Me da paz saber que todos los días hago cosas para tratar de seguir creciendo y veo la vida como que si no tuviera lo que tengo en este momento. ¿Y cuál es la paz? Porque si seguís creciendo, quiere decir que en cualquier momento podrías volver a empezar de cero y no importa. Yo la verdad es que no quiero empezar de cero, me da mucha pereza empezar otra vez de cero, no quiero. Pero es bonito saber que si me tocara empezar de cero, sabría yo qué hacer, ¿verdad? Y creo que lo que yo haría hoy en día, si me tocara empezar de nuevo, es encontrar un modelo de negocio que necesite tecnología, un modelo de negocio que esté facturando, pero que pudiera facturar el triple si le metemos un poco de tecnología, y eso es a lo que yo me dedicaría. Pero muy importante el tema de seguir actualizándose, de que como profesional tengas esa costumbre de seguirte entrenando, de seguir viendo cuáles son las tendencias actuales y hacia dónde se va a mover el futuro de la industria en donde estás. Yo creo que como seres humanos
nos debemos a nosotros mismos el seguir creciendo. Así es. Y esta quinta resolución tiene otro componente que es el de que me lo pusiste como mantenerte humilde. ¿A qué te referís con esa parte? Fíjate, Jorge, que la gente cuando se pone en un nivel de arrogancia, porque hay mucha gente que le pasa que como ya alcanzó ciertas metas, y a mí me pasó, o sea, en algún momento de mi vida yo llegué a un punto en donde ya había logrado mucho a una corta edad, y pensé primero que nunca iba a pasar por una crisis financiera. Terrible error. Segundo, que ya lo sabía todo lo que había que saber. Y yo he visto cómo le ha pasado a muchas personas y empresas que se duermen en sus laureles y les hacen una disrupción. O sea, viene una persona con talento nuevo, más joven, a hacer mejor lo que esa persona estaba haciendo. Entonces se queda sin trabajo, se queda sin negocio o empieza a vender menos. Y yo creo que la humildad es muy importante nunca perderla, porque siempre hay alguien mejor que tú, siempre hay un maestro allá afuera, siempre hay alguien que te puede enseñar mucho. Yo me considero que sé mucho de algunas cosas, pero no me considero como que soy la persona experta en el mundo. En ese tema siempre hay algo que aprender y en otros temas soy totalmente ignorante. Entonces, eh, creo que uno se lo debe a sí mismo mientras esté en la tierra, mantenerse constantemente haciendo su mejor esfuerzo. Y esa visión solo puede venir desde una posición de humildad, porque los arrogantes ya no les interesa seguir aprendiendo, eso ya lo saben todo. Y al final entiendo de lo que estás planteando, que lo importante es saber uno de que siempre puede ser mejor, siempre puede hacer mejor las cosas y no creerse ya, así como dice el dicho aquel famoso, no creerse la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Sí, y fíjate vos que hay gente que nos está escuchando hoy en día que ha perdido ese drive, ese impulso de la vida, y la vida hay que disfrutársela. Yo me pongo triste cuando no tengo una meta, cuando no... Y entonces me pongo una nueva meta. En mi negocio nadie me pone las metas, yo me las pongo solito, pero me encanta estar siempre persiguiendo algo y actualmente eh, estamos persiguiendo un proyecto muy grande y para eso estoy aprendiendo muchísimo de regulaciones, de cosas de ingeniería. Y me gusta, estoy seguro que voy a poder vender el proyecto porque eso es a lo que yo me dedico, a ventas. Pero qué bonito también aprender de otros temas, de temas de energía, de temas de regulaciones de gobierno, de temas de radiación. Entonces me está tocando aprender mucho. Y el otro es que enfrento un reto grande, la empresa ha crecido mucho y estoy buscando la mejor forma de organizar todo este crecimiento que hemos tenido. Eh, Da igual de miedo ser chiquitito que gigante y es mi responsabilidad eh, encontrar la mejor forma de liderar a la gente. Hay muchas familias que dependen de las próximas decisiones que voy a tomar, entonces por ende estoy buscando libros, podcasts, videos de YouTube que me puedan guiar, ¿verdad? Y lo otro es que soy enemigo de la forma tradicional de hacer las cosas. A mí me gustan muchísimo las disrupciones. Yo creo que la vida se sigue moviendo hacia adelante y siempre creo que hay una mejor forma de vender en la industria automotriz, de vender en la industria inmobiliaria. Siempre hay una forma de ser un vendedor con mejores herramientas, con herramientas más modernas, con mejores formas de agregarte valor y con mejores formas de seguir atendiendo a la gente. Eh, a mí me gusta mucho el negocio de mi esposa, en donde ella con cosas del día a día ha creado muchísimo valor. Eh, y hoy en día ella misma desarrolló un negocio que crece y crece, pero yo la veo a ella como constantemente está buscando inspiración, está buscando eh, sabiduría, porque al final eso es, de tal forma que pueda administrar toda la abundancia que llega, ¿verdad? Entonces yo creo que todos nos debemos eso a nosotros mismos. El único ser que lo sabe todo es Dios, todos los demás aquí abajo tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, a mí me da risa cuando alguien se presenta como el experto en algo
simplemente no siempre hay alguien más experto, ¿verdad? Es una persona que tal vez tiene mucha experiencia, que conoce mucho, pero creo que una persona se tiene que mantener humilde. Y eso es muy importante porque, como bien lo decís, han habido empresas y de talla mundial, ¿no? Digamos aquí en Guatemala, empresas de talla mundial que literalmente se han dormido en sus laureles y 10 años después resulta que ya no existen y era una empresa que antes era conocida en todo el mundo. Y hay varios casos muy interesantes al respecto, pero el punto es de que así Sí, como hay empresas grandes, también hay, o sea, realmente si le puede pasar a una empresa transnacional con 100,000 empleados, pues ¿qué no le va a poder pasar a uno, no? y Si uno fíjate no está que, atento. y hay personas, yo tengo 51 años, Jorge, y hay personas que ya, digamos, a nuestras edades, hay empresas que los empiezan a ver como que empezó a perder vigencia, porque ya no está entrenada en las nuevas tendencias, y yo creo que es nuestra obligación no perder esa vigencia. Es nuestra obligación no perder ese valor. Entonces, el valor, una persona no lo pierde por su edad, lo pierde porque ha dejado de aprender. Esto va para odontólogos, dentistas. Imagínate una persona que tiene una clínica y que no está al día con las nuevas tendencias. Entonces la gente va a dejar de ir a su clínica porque va a encontrar una clínica en donde lo atienden mejor o en donde tienen las mejores máquinas o las últimas tendencias. Entonces, el hecho de perder vigencia no tiene que ver con la edad, tiene que ver con tu incapacidad de seguir aprendiendo. También llega un momento en la vida en donde uno se retira y dice, bueno, voy a dejar de aprender. Pues la verdad no, porque en ese momento yo lo que haría es dedicarme a la pesca, que me encanta, o dedicarme a otra cosa, y voy a seguir aprendiendo de la pesca y voy a seguir aprendiendo del tiro, que también me gusta mucho. Entonces yo creo que como seres humanos, nuestro deber es crecer hasta el día de nuestra muerte. Y al final, en efecto, yo también siempre he sido de la idea de que el día que uno se retira en el sentido, como hacen muchas gente, "Bueno, ahora ya no quiero saber nada y me voy a quedar a ver tele todo el resto de mi vida, eh, literalmente ese día empezás a morir, ¿no? Porque al Sí, final, literalmente. al final los seres humanos, los seres humanos somos acción, o sea, es Así es. movimiento, ¿no? Imagínate en tu caso, Jorge, que no estuvieras al día con las últimas tendencias, noticias, etcétera. ¿Cuánto valor perderías vos? Bastante, si no todo. Cabal. Por qué yo escucho a Jorge Jacobs? Porque me interesa tu opinión. Y creo que te mantienes al día y te mantienes vigente. Y la verdad es que siempre sabes más que yo de política cuando platicamos, etcétera. Entonces me interesa, ¿verdad? Y hay mucho valor que viene de esto. Entonces, la verdad es que no se me ocurre a mí una industria, una persona que no debería de seguir aprendiendo y de seguir creciendo todos los días. Sí, y especialmente en estos tiempos donde al final cada vez va acelerándose el conocimiento, va acelerándose los cambios y por lo mismo tiene que estar uno actualizado literalmente todos los días, porque si no te puedes quedar atrás en todos los campos. Sí, en todos los campos. Y lo último, que es la parte que a mí más me desespera, es la gente que no actúa. No sirve de mucho que me escuchen todos los miércoles si no lo llevan a generar lo que ustedes deberían de estar generando. Eh, Algo que a mí me impresiona es que durante mucho tiempo yo pensé que la riqueza era finita, como que había la cantidad de dinero que había en el mundo, ya estaba distribuida. Y entonces vos para generar riqueza o generar dinero había que quitarle a otra persona. Mi impresión más grande es cuando me di cuenta que no es así. El mundo puede seguir generando sus propias riquezas porque algo que no era valioso antes, ahora ya es valioso. Como por ejemplo, si en 1980 yo te hubiera dicho a vos que en el 2025 iban a haber personas que a través de videitos iban a influenciar a la gente y que iban a ganar mucho dinero, primero no me hubieras entendido, segundo te hubieras reído de mí, ¿verdad? Es como cuando yo les expliqué a mis hijas que cuando yo era pequeño tenía que oír mi música en un cassette y retroceder la canción, ¿va, Jorge? No me podían creer que ese es el tema. Y entonces, de la misma forma, yo creo que el mundo ha ido cambiando y el mundo es de las personas que actúan. O sea, el mundo es para que las personas vayan afuera y actúen. No tengan miedo a somatarse. Yo me he pegado mis buenos sentones en la vida, pero creo
que en mi lecho de muerte yo prefiero saber que lo intenté todo, aunque me haya llevado mis fracasos, a pensar qué pudo haber sido si hubiera tratado de hacer aquel negocio, aquella gran idea que yo tenía. Entonces, yo la verdad es que el regalo que les quiero dejar para que arranquen este 2025 es que vayan y lleven adelante sus negocios. Y no importa si ya fracasaste 10 veces. Yo fracasé 10 veces, pero la 11 pegó. Una de todas va a pegar si uno se mantiene luchando. Esta consistencia, ese espíritu de lucha va a hacer que tarde o temprano te topes con un negocio en el cual lo vas a lograr. Yo me maravillo de verdad de la gente que nunca se rindió. Hay gente que no, simplemente no tuvo una opción para rendirse. Pero hay gente que, como tiene una vida relativamente cómoda y está en su área de confort, prueba a fundar un negocio y las cosas tal vez no salió bien y entonces mejor lo cierran todo, pierden el dinero y yo me voy a dedicar a ser empleado. Ese no es el camino. Tarde o temprano te vas a tener que retirar. Tampoco es el camino para dejar un legado importante. Yo creo que todos ustedes están llenos de buenas ideas y de mucha riqueza. Y como les decía el miércoles pasado, Guatemala es la tierra de las oportunidades, no es allá afuera. Aquí en Guatemala hay tanto que llevar a cabo, hay tantos negocios que poner, hay tantas cosas que están funcionando del otro lado del mundo y no funcionan en Guatemala. Estamos llenos de oportunidades. Así es, y al final lo que hay que hacer es reconocerlas y, como bien decís, lo más importante, actuar con base en ellas. Sí, y nadie sube el Everest por casualidad, ¿verdad, Jorge? O sea, te tenés que fijar una meta y tenés que ser consistente y tenés que luchar y no va a ser fácil, pero finalmente si uno se mantiene consistente, tarde o temprano vas a estar en la cima. Y cuando estés en la cima, ahora tu trabajo va a ser mantenerte en la cima, porque te cuento que es más fácil llegar que mantenerse. Mantenerse ya es un trabajo de consistencia, de mantenerse vigente, de que la gente que te compró, que creyó en ti, siga comprando. La primera venta es la fácil, porque todo el mundo te va a dar la oportunidad y vas a conocer mucha gente que te va a dar el beneficio de la duda. Pero si esta gente te sigue comprando es porque hiciste bien las cosas, es porque estás en contacto con tus clientes, es porque les estás dando valor, es porque te prefieren a ti en lugar de preferir a la competencia. Y ahí es donde está el secreto. Eso es lo que realmente te va a hacer feliz como ser humano. Así es. Y cuál, o sea, se oye fácil, pero no es fácil porque si no, no existiría tantos que no lo hacen, pero ¿cuál es el, no digo el secreto, pero sí cuál, qué es lo que debe hacer las personas para empezar a actuar y para actuar? Es cosa de Mira, motivación, es cosa de pánico, porque si no, si no me voy a ir a la quiebra, o en qué consiste el que algunos actúen y la mayoría no. mira, el tema es un tema de miedo. Y hace poquito me di cuenta, no hace poquito, todos tenemos miedo. Estuve en enero en una reunión de gerentes de fondo eh, y uno de los miedos de todos los gerentes de fondo que compartimos es manejar el dinero de otras personas y todos tenemos miedo. Y al final de cuentas, ese miedo lo tenés que quemar para escuchar el miedo y decir, bueno, contame miedo, ¿qué es lo que me quieres decir? Y después que el miedo te deje actuar. Pero todos tenemos miedo. Y la valentía es el miedo que aguantó un segundo más. Todos dicen, a la que valiente él. No, hombre, él está muerto de miedo igual que vos. Lo único es que aguantó 1 o 2 segundos más. Y hay mucho valor en eso. Y entonces lo que vos preguntás es por qué hay gente que lo hace y por qué hay gente que no lo hace. Mira, al principio, cuando todos somos niños y ponemos nuestros primeros negocios, porque todos de niños jóvenes creemos que lo vamos a lograr. Y la vida nos va dando unas lecciones y esas lecciones las vamos aprendiendo como miedo porque como ya perdiste, como ya te caíste, como ya se burlaron, como se burlaron de vos, como ya te humillaron, entonces no voy a seguir probando. Y al final de cuentas, los que lo logran son los que, a pesar de las condiciones, se mantuvieron consistentemente aprendiendo de tal forma que encontraron el método para lograr sus sueños. Porque eso es. Toda la gente, nadie se volvió millonario por casualidad. O sea, todas las personas
que tenemos una empresa propia, que pagamos sueldos, que somos responsables de familias, que tenemos una familia empresarial que mantener. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo de fracasar, todos tenemos miedo de que tal vez este sea el mes que no logro vender, todos tenemos miedo de tomar una mala decisión, pero para eso existe la educación y para eso existen los mentores y para eso existe mucha gente que te puede guiar. Por eso te tenés que seguir autoentrenando. Y en ese autoentreno está la seguridad de vencer ese miedo y de ir adelante. Eh, a mí, yo le soy honesto, yo una vez dije en una entrevista en Libertópolis que yo no creía que existiera un emprendedor que no conociera a Dios. Todos hemos pasado por noches en que no sabemos cómo vamos a hacer para juntar el dinero de la renta, para juntar el dinero de la planilla, para pagar nuestros compromisos, pero al final de una persona que lo pasó casi todo. Yo les digo, si se mantienen consistentes, si son valientes, si dan la cara, si hacen su mejor esfuerzo, todo va a estar bien, aunque a veces uno ni siquiera encuentre todavía el camino. El camino se va a mostrar cuando estés listo para verlo. Y para verlo tienes que entrenarte, porque si no el camino lo puedes tener enfrente y no vas a entender que estás enfrente de tu camino. ¿Por qué? Porque nadie te lo ha explicado, porque tú no lo has aprendido. A veces la oportunidad te pasa enfrente como que si fuera un gigantesco tiranosaurio Rex y no la vas a ver porque no estás listo. Ayer me decía un amigo, qué suerte. No, hombre, no es suerte. La suerte es cuando la preparación se junta con la oportunidad. Si no, no vas a tener suerte. No estás preparado. La oportunidad te va a aparecer enfrente y ni la vas a ver. Todos ustedes están rodeados de riqueza, están rodeados de oportunidades, pero si ustedes no se entrenan para verlo, si no saben cómo convertir esa oportunidad en dinero, nunca va a suceder. Y se los deben a ustedes mismos mantenerse entrenando. Y créanme, tarde o temprano va a suceder. Eso sí se los prometo. No he conocido a una sola persona que no siga esta receta que les acabo de dar y que no lo haya logrado. Todos los que yo he conocido lo han logrado o están a punto de lograrlo. Y al final, entonces también es una cuestión de consistencia. Todo en la vida se trata de consistencia, las dietas se tratan de consistencia, los aprendizajes se tratan de consistencia, los negocios se tratan de consistencia, el matrimonio se trata de consistencia. Todo en la vida es consistencia, vos no podés ser inconsistente. Eso no veo yo un momento en donde eso te aportaría valor. Yo creo que tenés que ser consistente siempre en todo lo que haces. Íntegro, consistente, saber hacia dónde vas y te debes todos los días caminar un metro más en esa dirección. Bueno, pues muchas gracias, Freddy. Se nos está acabando el tiempo. ¿Qué, qué reflexión le das a nuestra audiencia de estas 5 propuestas que has hecho para que arranquemos bien el año y que ya vayamos avanzando Pues en el año? yo les voy a dejar otra propuesta más. Si ustedes dan el primer paso y vencen el miedo, yo voy a estar acá para ayudarlos, para lo que valga. Una persona me decía, ¿por qué me gusta a mí ayudar? ¿Por qué regalo el conocimiento? Porque esta persona estaba tratando de convencerme que debería de cobrar para decir cómo hacer una empresa en Estados Unidos, para decir un montón de cosas. Me decía, vos deberías de cobrarlo. Yo les ofrezco lo siguiente, si ustedes dan el primer paso o si no se atreven a darlo, pero admiten que tienen miedo, pues yo voy a estar aquí para ayudarlos. En YouTube hay un montón de gente listos para ayudarlos. Hay mucha gente que sí está para ayudarlos, porque a mí me encanta enseñar el camino y entonces vayan a ventasymercadeo.com, regístrense en el newsletter. Mi compromiso con ustedes es que mientras esté por acá en la radio los seguiré ayudando y si no, pues siempre estaremos conectados, pero ahí les voy a ir mandando tips, todo lo que yo sé hacer. Al final de cuentas, tengo una empresa propia, había sido empleado toda mi vida, hoy en día soy empresario, me han pasado muchas cosas en la vida, he tenido que vencer muchos retos y todo lo que yo sé hacer, aquí está a su disposición para que los ayude en todo lo que pueda. Bueno, pues muchas gracias, Frederick. Entonces solamente, ¿dónde es donde se tienen que registrar? Ventasymercadeo.com. Y registrarse en el newsletter. Ahí está el newsletter, ahí pueden ver en el sitio, ahí pueden ver mi currículum, ahí se pueden registrar.
y para mí va a ser un gusto acompañarlos. Yo ya tengo varias personas que me escriben correos y que me piden consejos y créanme, siempre me tomo el tiempo de responderles de la mejor forma posible. Dios ha sido muy bueno conmigo, no necesito cobrar por cada cosa que sé hacer. Bueno, pues muchas gracias, Frederick, y seguiremos en contacto y nos vemos la semana entrante. Gracias a vos, Jorge, qué gusto verte. Gracias, estuvimos conversando con Frederick Gimpel, nuestro coach de mercadeo y ventas, en nuestro segmento Cómo vender más. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.